Hola, ¿qué tal? Les saluda con gusto Susanea Costa, asesora en procesos de nulidad matrimonial canónica. Gracias por acompañarme en una edición más del programa para que juntos hablemos de derecho matrimonial canónico. Cuando hablamos de derecho canónico, yo creo que necesariamente vamos a hacer referencia a uno o más cánones, es decir, en un canon podemos encontrar el punto a tratar. Sin embargo, al mismo tiempo nos llevará a referir uno o más para tener una mejor comprensión del tema. Pues bien, cuando hablamos de matrimonio canónico y el porqué de su importancia y validez como sacramento en la Iglesia, debemos comprender al menos de forma muy general, pero sí con claridad, cómo debe llevarse a cabo la celebración del sacramento del matrimonio. Y nos podríamos preguntar si existe acaso alguna normatividad canónica, pensando precisamente que estamos hablando de derecho matrimonial canónico. ¿Existirá alguna forma o algunas reglas? Nos podremos preguntar eso para poder saber si se está llevando a cabo la realización como lo marca la Iglesia. Nos podríamos preguntar si hay alguna forma de saber quiénes están obligados a cumplir con esa norma, si esta aplicación va a afectar o no la validez del sacramento y así también de la sacramentalidad. Si pensamos en el Código de Derecho Canónico, entonces podríamos decir, debe existir un canon. Pero decía al principio, nos va a referir un canon y nos puede llevar a otro. El tema que hoy vamos a abordar es un tema bastante amplio, sin embargo, vamos a tratar de tocar puntos muy claros y explicarlo de manera muy sencilla para que quede más comprendido de cómo debe realizarse el sacramento del matrimonio. Y efectivamente, sí existe un canon que regula todo este asunto. Pero sin más preámbulo, para aclarar estas dudas y explicarnos de qué se trata todo esto, hoy nos acompaña el presbítero licenciado Benjamín Salazar Astrain. Él es sacerdote diocesano desde el año 2009 de la diócesis de Ciudad Obregón, Sonora. Ha sido párroco de varias parroquias, entre ellas San Francisco Javier y el Sagrado Corazón, ambas en Guaymas, Sonora, así como también en la parroquia de Cristo Redentor en Ciudad Obregón. Es licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de México. Actualmente es maestro y formador del seminario y colabora como juez en el Tribunal Eclesiástico de su diócesis desde hace 5 años. También quiero mencionar que al padre Benjamín lo podemos encontrar en su canal de YouTube, Latinízate, donde él también nos habla y nos comparte temas de este tipo y también algo muy, muy bonito y muy importante, sobre todo para quienes les gusta conocer acerca de las lenguas muertas. Él nos enseña también acerca del latín. Le doy la bienvenida, agradeciendo una vez más el tiempo que nos dedica para acompañarnos y compartirnos sus conocimientos. Buen día, Padre Benjamín. Buen día, Susané, muchas gracias por la invitación. Gracias, Padre. Pues bien, ¿nos podría usted explicar de manera general a qué nos estamos refiriendo, de qué estamos hablando cuando decimos la
forma canónica del matrimonio? Sí, son los elementos que dan validez dentro de la iglesia para que sea el sacramento del matrimonio. A eso nos referimos bien. ¿Qué más nos puede como decir puntos principales acerca de la forma canónica del sacramento del matrimonio? Pues encontramos los requisitos formales, ¿no? Para que se dé el matrimonio. En este caso, pues que primero la habilidad de los contrayentes que sean hábiles para este sacramento, el ministro que sea válido, utilizar la fórmula válida, estos elementos externos que garanticen también la capacidad de los contrayentes para contraer, ahora sí, redundando a contraer el matrimonio de manera adecuada, ¿no? Requisitos externos, padre, ¿a qué nos podría clarificar un poquito? Sí, pues tenemos la fórmula, por ejemplo, que se usa, el ministro que sea válido, ¿verdad? Que propiamente es el párroco, ¿no? del lugar, pero este párroco a su vez puede delegar a un sacerdote que aquí puede surgir la pregunta, bueno, yo me quiero, aquí por ejemplo un caso, aquí en Ciudad Obregón hay como 3 parroquias donde son las bodas, ¿no? Que como que son las parroquias de moda. Me imagino que en otras partes sucede, ¿no? Que hay parroquias como que se dan más matrimonios, ¿no? Ajá, porque a veces están muy bonitas y entonces quieren así como que una parroquia muy elegante. Entonces la forma canónica obliga a que el sacerdote del lugar celebre, sobre todo el párroco, la boda en su parroquia. Eso es un requisito de la forma canónica, pero a su vez puede delegar otro sacerdote. O sea, a lo mejor yo estoy acá en el sur de Ciudad Obregón y las parroquias esas bonitas de boda están en el norte, ¿no? ¿Puedo ir yo a casar allá? Sí, pero con un permiso. Entonces eso es la forma canónica. Sobre todo obliga a los bautizados, ¿no? O a los admitidos dentro de la Iglesia Católica. Esto es importante porque aquí entra la duda, ¿verdad? Y los matrimonios protestantes o si un católico se casa por otro rito, en otra religión, ¿es válido? Pues la forma canónica nos dice que si no se siguieron estos requisitos, ese matrimonio es inválido, ¿verdad? Entonces hay mucha gente así gente católica, por ejemplo, que se casó en una iglesia protestante y piensan que es un matrimonio válido cuando no lo es, ¿verdad? Entonces aquí hay muchos casos de ese tipo, ¿no? Entonces la forma canónica, dentro de la forma canónica obliga a los bautizados, ¿no? a los admitidos dentro de la iglesia, que esa es en la materia de derecho canónico que doy aquí en el seminario de introducción. Este semestre no me tocó, otro semestre sí. Les hago una pregunta a los seminaristas, ¿no? Los catecúmenos son sujetos de la iglesia y tienen derechos. Son como dos preguntas, ¿no? Entonces, tienen derechos aunque no sean sujetos en la iglesia, pero por la admisión sí tienen sus derechos. Entonces les obligaría la forma canónica. A los que se van a bautizar ya no han sido bautizados, pero se consideran admitidos en la Iglesia Católica. Es decir, podríamos decir, en resumidas palabras, quienes están obligados a cumplir con la forma canónica, en primer lugar, son todos los bautizados o bien los que han sido admitidos a la Iglesia Católica. Cuando decimos que han sido admitidos, nos referimos a aquellos que a lo mejor acaban de recibir el bautismo o que estaban en una secta protestante y se ingresan a la Iglesia Católica, y si nunca fueron bautizados, pues son admitidos desde luego por el bautismo. Por eso nos hace referencia a los catecúmenos.
Sí, Entonces, o los que van a ser bautizados, que están en ese proceso, que son los catecúmenos, se consideran admitidos, ¿no? Ya, por el solo hecho de estar en proceso de, aunque no hayan recibido el bautismo, recordemos lo que nos da la personalidad jurídica en la iglesia es el bautismo. Entonces, ¿qué pasa con los que no han sido bautizados? Pues sí tienen ciertos derechos al ser admitidos de que van a ser bautizados. bien, padre, si hablamos de requisitos para cumplir esta norma, porque podríamos decir, aquí está la normatividad de la forma canónica. Yo hacía mención, hay un canon concretamente en el código y quienes tenemos más conocimiento sobre o un poco más de conocimiento sobre el derecho canónico nos podría decir cuál es ese canon en donde están como los requisitos principales. Bueno, no sé si es el 1101, por ahí, hay una serie de cánones ahí en relación al 1101, 1100, por ahí. 108. 108, que primero habla la definición del matrimonio, que es entre bautizados, y utiliza la palabra consorcio, ¿no? Es el consorcio de la vida conyugal, y es muy importante. Yo les digo en los matrimonios, ¿verdad? El término consorcio es muy significativo, es con la misma suerte, ¿no? Los del matrimonio comparten la misma suerte. Entonces, es una alianza. Esta alianza pues viene del sentido bíblico, ¿no? De la alianza que hace Dios con el pueblo, y aquí pues está esa definición, ¿no? De concretamente el matrimonio. Entonces toda la normativa es para que se llegue a esta comunidad de vida y amor. Padre, cuando nos hablaba usted de hacer referencia a que muchas personas buscan una parroquia o un templo, pues que quizás significativo para ellos, pero también buscan como que la estructura que sea como muy bonita, ¿no? Eso no se da solamente en un lugar, sino prácticamente en todas partes. Buscamos siempre como que una parroquia bonita, para que ahí sea la celebración de mi matrimonio. De hecho, yo también lo hice cuando me casé. No me casé en la parroquia a la que pertenecíamos, nos fuimos a otra parroquia. Entonces, si hablamos, decía usted, del sacerdote que está en esa parroquia, es el que tiene la obligación de celebrar el matrimonio. ¿Y qué podríamos, qué nos puede decir cuando hay quienes buscan a que le celebre o presida más bien la celebración del matrimonio otro sacerdote? Por ejemplo, hay muchas personas que tienen familiares sacerdotes o hermanos o amigos sacerdotes, y pues no está en la parroquia donde yo quiero. Entonces lo busco y le pido: padre, yo quiero que haga usted mi misa. Y entonces el padrecito dice que sí, cuando es para eso, padre, se requiere un permiso. Sí, bueno, así como hay parroquias podemos decir, de moda, hay padres de moda, pareciera, ¿no? Que sacerdotes como que son muy buscados por las bodas, como que los vieron en una boda y, pues quiero que ese sacerdote me case, ¿no? Le casó a mi amiga o a mi prima, buscan al sacerdote. Sí, el sacerdote tiene que pedir un permiso en la parroquia como parte de esta forma canónica. Ya sea el sacerdote se dirige al párroco y el párroco puede ser de palabra, le da la delegación, o puede ser por escrito también. Aquí es importante, ¿no?, que las parejas tengan esa comunicación con la parroquia donde se van a casar, ¿verdad? Ya que a veces pues dan por hecho, ¿verdad?, que tal padre va a venir, y a veces se ha dado, ¿no?, pues el padre se le cuatrapeó la agenda, ¿verdad?, los compromisos, y no, pues ahí están esperando, entonces le hablan al vicario o al párroco de la parroquia. Entonces, para reafirmar, usted nos estaba explicando acerca de que sí es importante que el sacerdote solicite un permiso para poder realizar la celebración
en una parroquia a donde él no está, se puede decir como adscrito, a donde él no es el encargado, el párroco o el vicario. A veces este permiso y el permiso o la delegación que le da el párroco puede ser incluso de palabra, debe ser de forma escrita, pero también es válido que sea de palabra, pero que sí se haya dado, ¿verdad? Para que esto que se hace de los permisos, de pedir delegación, forma parte de la forma canónica de la celebración, y que va desde luego a influir en la validez del sacramento que se va a llevar a cabo, ¿verdad? Bien, padre, de no haber todo esto estos requisitos para la realización del sacramento, podrían afectar, decíamos ya, a la validez, y también afectaría a la sacramentalidad, padre, del matrimonio. Sí, pues al no darse estos elementos, afectan la validez y aquí hay diversos supuestos, diversos casos, ¿no? Por ejemplo, pues entraríamos en la sanación de raíz, la convalidación simple, ¿verdad? La sanación de raíz pues la da la autoridad. Si faltara alguno de estos elementos de externos que dan la validez al sacramento, y la convalidación sí se tiene que volver a tomar el consentimiento. No sé, por ejemplo, un caso que sucedió aquí. Aquí tenemos muy cerca una playa, ¿no?, muy bonita. Entonces, pues alguna vez, ¿no?, algún sacerdote hizo un matrimonio ahí. Entonces, pues sin delegación. Entonces, eso es un matrimonio inválido. Entonces, el obispo de aquí tuvo que hacer la sanación de raíz, ¿verdad? O sea, él sanó precisamente ese error de raíz que tenía, lo sana la autoridad para hacer válido ese matrimonio, ¿no? Entonces, propiamente había una sacramentalidad, ya que el sacramento pues lo forman los contrayentes, pero tenía un error de la validez, ¿no? Bien, de hecho, le iba a hacer la pregunta si tenía desde su experiencia algunos casos así. Ya me adelantó la pregunta, me dio la respuesta, padre. Decía usted, el matrimonio se celebró en una playa y no tenían los permisos. Entonces, estoy entendiendo que el matrimonio, el consentimiento de los cónyuges, pues no había ningún vicio allí. Ellos, pues se puede decir, si hablamos ya acerca de los vicios de la nulidad, en ellos había un consentimiento válido, pero como no estaba afectando en la forma canónica por no tener los permisos, y sobre todo porque en una playa no es un templo para la celebración del matrimonio. Ahí entonces podríamos decir, está afectando más que a la validez. Es la pregunta que viene a mi mente ahorita. ¿Afecta más que a la validez? ¿Afecta a la sacramentalidad, o son las dos cosas que se afectan? No, en este caso la validez. Por eso el obispo otorga la sanación, porque sí hubo el sacramento, ¿no? Recordemos las dos dimensiones del matrimonio: contrato, sacramento, ¿no? Entonces se puede decir ahí que el contrato estaba afectado, ¿no? Ya la teoría de los contratos, que es del derecho civil, por ejemplo, pues hay una serie de formalidades que dan hacia un contrato válido, ¿no? Ya sea los contratantes, por ejemplo, no pueden prometer lo que no tienen, por ejemplo. Es un principio, ¿no? Entonces ahí no hay un contrato. Si yo, por ejemplo,
ofrezco un contrato, por ejemplo, de compraventa de un terreno y no tengo yo ese terreno, no es de mi propiedad, pues estoy haciendo un contrato inválido, ¿no? Entonces, algo más o menos así, no sé si queda, está claro, ¿verdad? Yo sí me revolví. Bien, padre. Ya una última pregunta para aclarar de forma general, repito, el tema en sí de la forma canónica del matrimonio es bastante amplio. Aquí estamos abordando solo cosas muy puntuales y de manera muy sencilla. Quienes conocen de derecho canónico lo saben perfectamente. Es un tema bastante amplio. Una misma norma del código nos va a llevar a otra para ir entendiendo todo el tema que se pueda estar tratando. Bien, de manera muy puntual, padre, hablábamos de los requisitos como principales para que se dé la forma canónica. Usted hacía mención a el caso de la figura del párroco o bien un delegado. Es importante este requisito, y hay uno más que lo encontramos en el canon 1108, habla de 2 testigos. Esos, cuando dice el canon 2 testigos, no estamos hablando que los 2 testigos son los 2 cónyuges, porque los cónyuges son los que van a dar son los que realizan, son los que se están prácticamente casando. Aquí podríamos decir, no es el padre fulanito el que se casó, son ustedes, son los que se casaron. El sacerdote solo fue el que llevó a cabo la realización del sacramento. Pero pensando en esos 2 testigos, ¿quiénes son esos 2 testigos o quiénes serían, padre, esos 2 testigos de los que nos pide el canon 1108? Sí, ahí en los testigos, pues se pide, por ejemplo, para un ejemplo, si se puede casar una persona en la sacristía, por ejemplo, pues sí, o sea, a veces hay situaciones así pues difíciles, ¿no? Quizás el crimen organizado, cosas así, que no quieren hacerlo público, se pueden casar en la sacristía con dos testigos, ¿verdad? Entonces, pues precisamente la palabra testigo significa el que ve, ¿verdad? El que da fe. Entonces, aquí entra la capacidad de los testigos, ¿no? Para dar fe en el sacramento, ¿no? Entonces el párroco es el testigo de la iglesia, pero aparte se ocupan estos dos testigos. Que desde luego tendrían que ser personas mayores de edad para que sean personas hábiles y jurídicamente, pues, que sean verdaderamente pues sí, pues la edad dice mucho, vaya, por eso hace mención, creo yo, el canon a la importancia de la mayoría de edad. Creo que menciona no deben ser menores de 14 años. Bien, padre, pues así de manera muy general, padre, yo he querido abordar este tema y agradecerle a usted la oportunidad que me da para el programa y de compartir un poco algo acerca de esto muy importante que es la celebración del matrimonio, de cómo toda también la misma realización puede, más bien influye en la validez del sacramento del matrimonio. Y muy importante que nos quede claro, cuando se quieren hacer celebraciones fuera de la parroquia o en otra parroquia, pues se puedan llevar a cabo, se realicen todos los permisos que se requieren para que esta celebración del matrimonio, precisamente porque es un sacramento, pues tenga la validez que debe tener. Sí, aquí entra pues la capacidad de los contrayentes, la validez del ministro, los testigos, como esos, a manera de elementos externos que dan la forma canónica, la fórmula también que
que se utiliza, ¿verdad? No podemos inventar, ¿verdad? También hoy se usan, pues como que se quiere innovar, a veces entran pues los planeadores de bodas, ¿no? Que quieren innovar ciertas cosas, y no hay unas palabras establecidas, ¿verdad? Del sacramento. Así es, aquí se refiere a los votos, ¿verdad? Cuando se pronuncian los votos, en muchas ocasiones cambian todas las palabras y decía usted, ya hay una fórmula establecida en el rito. Cuando hablamos del rito incluso hay, ¿cómo le llaman? Un ritual de sacramentos, vaya, es un libro, ¿no? En donde está establecido cómo se va a llevar a cabo la celebración, y en el caso del matrimonio pues son palabras que están formuladas precisamente para que se lleve a cabo el consentimiento que se dan los contrayentes, y no deben entonces cambiarse, padre, ¿verdad? Sí, no, esas tendencias, ¿no? de querer cambiar o querer innovar, pues ya hay una fórmula establecida, ¿verdad? Entonces, todo eso puede repercutir pues en la validez del sacramento, ¿verdad? Aquí también está si hubo una falla en esto, por ejemplo, está la convalidación simple, ¿no? Que los esposos pueden volver a contraer pueden renovar su consentimiento, ¿verdad? A lo mejor tienen alguna duda, que es muy difícil, ¿no? Hay un canon de las normas generales, ¿verdad? Que nos habla del error de hecho y el error de derecho, ¿no? Entonces el dicho que dice la iglesia suple muchas veces, ¿no? Entonces a veces hay una falla, pero los novios siguen viviendo su matrimonio, los esposos, entonces pues se dio el sacramento, ¿no? La iglesia tiene esa capacidad de suplir esos elementos externos que a veces van a faltar. Así es. Pues bien, como bien estamos escuchando ahorita del padre Benjamín, el tema es amplísimo, hay mucha tela por donde cortar. Tocaba este último punto, cuando la iglesia suple, es un tema también un poco complejo a veces y difícil de comprender si agarramos el código y lo leemos sin comprender todo lo que dice cada letra de la norma. Entonces, padre, yo agradezco una vez más este momento que nos regala, y desde luego sabiendo que tenemos muchísima tela por donde cortar cuando hablamos de derecho matrimonial canónico, ojalá nos pueda acompañar en una próxima ocasión. Estaré en contacto con usted, y muy agradecida de que en un futuro no muy lejano, pueda volver a estar aquí en el programa. No, pues agradecer también la invitación, y pues pues qué bueno que surjan estos espacios para que se pueda entender un poquito más el matrimonio católico y el derecho canónico. Bien, padre, pues muchas gracias, y gracias a todos por acompañarnos. Recuerden, podemos encontrar al padre Benjamín también en su canal de YouTube. El canal se llama Latinízate. También los invito a que se suscriban y se den la oportunidad de escucharlo. Así se suscriban también a este canal y nos regalen un like para que podamos muchas más personas comprender y sobre todo valorar más el sacramento como matrimonio. Muchas gracias, padre, hasta pronto. Luego, y envío mi bendición a todos los que se conecten en este canal y nos escuchan a través de este medio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes.